Noche preciosa. Mire cómo estamos de bendecidos. Días lunes, escuela de evangelismo. Día jueves, escuela de ministerios. Día sábado, escuela de guerra espiritual. Oración todas las noches de 10 a 11. Oración sábado en la mañana desde 5 hasta 7 de la mañana. Grupos celulares, grupos de crecimiento, grupos de bendición. En todo el Valle de Santa Clarita hay lugar donde usted puede ir. Cultos gloriosos en inglés y en español. Así es que Dios nos permita tener la energía, el entusiasmo de seguir haciendo todo esto, porque toda semilla produce fruto. Yo voy a decirlo, toda semilla produce fruto. Y lo que estamos haciendo es plantando semillas. Cada una de esas escuelas y cada uno de los discipulados, cada una de las predicaciones, cada una de las consejerías, cada uno de los manuales, todo lo que hacemos es sembrar semillas que van a producir fruto. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Escuela de Ministerios y estamos hablando en teología bíblica y sistemática, estamos repasando el tema de las Sagradas Escrituras y estamos usando el material que se les dio a ustedes, escrito por Meir Perman. Y estamos ahora en el segundo segmento de sus 3, en los cuales él presenta la veracidad de las Escrituras. Aquí en el segundo segmento ya no trata solamente de que hay necesidad de las Escrituras, lo cual ya establecimos, pero ahora él habla de la inspiración de las Escrituras. Y entonces yo quisiera llevarlo a la página 2 de sus materiales que tienen ahí. Son 3 las subdivisiones de este segmento. La inspiración de las Escrituras es divina y no meramente humana, es única y no común, es viva y no mecánica, es completa y no meramente parcial, es verbal y no meramente conceptual. La palabra ahí es conceptual. Conceptual. Es verbal y no meramente conceptual. Háganle esa corrección. Ok, vamos a leer el primer párrafo en las palabras de nuestro profesor Meir Perman. La inspiración de las Escrituras. El que una religión sin escrituras inspiradas podría ser divina es una posibilidad concebible. Sí se podría. Sobre el particular dice el profesor Francisco L. Patton: si en base a simples pruebas históricas se puede establecer que Jesús hizo milagros, habló profecías y proclamó su divinidad, sí se puede demostrar que fue crucificado para redimir a los pecadores, que resucitó e hizo depender el destino del hombre de su aceptación de él como Salvador, luego fueron los anales históricos, inspirados o no, hay de aquel que descuida una salvación tan grande. No necesitamos, sin embargo, discutir con más amplitud esta posibilidad, pues no se nos ha dejado en dudas con respecto al asunto. Toda escritura es inspirada divinamente. Dios le imparte su hálito, declara el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 verso 16. Por su parte, el apóstol Pedro afirma: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo, en 2 de Pedro capítulo 1 verso 21. El diccionario de Webster define a la inspiración de la siguiente manera: es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo de Dios ejercida sobre la mente del hombre, influencia que capacitó a los profetas, apóstoles y escritores sagrados para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Ese es el concepto teológico de inspiración divina. Por su parte, el diccionario Espasa Calpe dice: intimación que Dios hace al escritor sagrado para que éste escriba acerca de una determinada materia, junto con una asistencia especial para que no yerre en su exposición.
De acuerdo a lo expuesto por el doctor Gaussen, inspiración es el poder inexplicable que el Espíritu Divino ejerce en los autores de las Escrituras para guiarles aún en el empleo de los vocablos que deben usar y preservarles de todo error u omisión. A la hora del examen, la pregunta pudiera decir: explique qué es lo que opina el doctor Gaussen acerca de inspiración. ¿Verdad? Ok. Siguiente párrafo. La inspiración, según la definición formulada por el apóstol Pablo en este pasaje de 2 Timoteo 3:16, es un soplo consciente de Dios en el hombre, capacitando a éste para expresar la verdad. Nos dice el doctor Guillermo Evans: es Dios que habla por medio del hombre y por lo tanto el Antiguo Testamento es palabra de Dios, tanto como si Dios mismo hubiera pronunciado cada una de las palabras. Las Escrituras son el resultado del influjo o hálito divino, así como la respiración acompaña en el hombre la pronunciación de palabras. La declaración de Pedro se puede decir que indica que el Espíritu Santo se encontraba presente en forma especial y milagrosa con los escritores de las Sagradas Escrituras y en ellos, revelándoles las verdades que no habían conocido antes y guiándolos igualmente en el registro de estas verdades y en todo acontecimiento que había visto y oído, de manera que eran testigos capacitados para presentarlos con suficiente exactitud a otros. Siguiente párrafo. Uno llegaría a la conclusión, por la lectura de los diversos credos de la cristiandad, que el cristianismo es un asunto más bien complicado, erizado de enigmas teológicos y cargado de definiciones obstrusas. No es ese el caso. Las doctrinas del Nuevo Testamento, tal como fueron expuestas originalmente, son simples y se pueden definir con sencillez. Pero con el transcurso de los años, la Iglesia se vio confrontada con puntos de vista erróneos y defectuosos con respecto a doctrinas y se vio obligada entonces a acercarlas y protegerlas con definiciones. De este proceso de definición exacto y detallado surgieron los credos. Las declaraciones doctrinales desempeñaron un papel importante y a la vez necesario en la vida de la Iglesia y se convirtieron en obstáculos solo cuando la fe viva fue reemplazada por el mero asentimiento a dichas declaraciones. Vamos a regresar acá para darles una explicación de lo que él está hablando, pero voy a terminar el último párrafo. Dice: la doctrina de la inspiración, según se enuncia en la palabra, es muy sencilla, pero la presentación de puntos de vista erróneos y defectuosos hizo necesario proteger la doctrina mediante definiciones amplias, detalladas, en oposición a ciertas teorías, y es necesario sostener que la inspiración de las Sagradas Escrituras es 2 puntos, y comenzamos con las siguientes subdivisiones. Número 1, vamos a hablar de que es divina y no meramente humana, pero antes quiero regresar a lo que está hablando en el párrafo penúltimo el doctor Perman. Fíjense, hermanos, y ustedes lo van a notar en la medida que ustedes profundizan su estudio y su lectura de la palabra de Dios. La Biblia fue escrita para aclarar, para revelar, para enseñar aún al más sencillo. Todo lo que necesita es saber leer. Amén. Pastor, ¿y cómo hago para estudiar la Biblia? ¿Sabe leer? Sí, léala. Ese es el primer y más importante método. Ahora, pero es que no entiendo esto o no entiendo aquello, no sé qué quiere decir esto. Bueno, por eso en nuestras subsiguientes disciplinas que vamos a estudiar, uno de nuestros libros es Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Vamos a estudiar otro libro que se llama La Vida de Jesucristo. Tenemos que consultar libros como los escritos de Josefo, Antigüedades de los Judíos, etcétera. ¿Por qué? Porque el problema es que estamos leyendo un libro que tiene miles de años que se escribió en una latitud lejana, en un continente apartado, al otro lado del mundo, con una cultura no solo antigua, sino extraña para muchos de nosotros. Y dentro de ese contexto, de esa vida cotidiana, se dio esa revelación. Entonces, tenemos que aprender acerca de esa cultura, tenemos que aprender acerca del uso del lenguaje en ese tiempo,
tenemos que aprender muchas cosas que tenían que ver con el contexto en el cual se dan los escritos, y una vez que tenemos esa información, se abren los tesoros y empezamos a entender de qué se trata. A mí me gusta citar el hecho de que hay un pasaje en el libro de Génesis que dice que Rubén fue al campo y encontró unas mandrágoras. Dice que cuando Rubén llegó al campamento, Raquel rogó a la mamá de Rubén, que era Lea, rogaba a Lea que le diera las mandrágoras que había traído Rubén. Y entonces dice la escritura que Lea le dijo, con una condición, te dejo tener las mandrágoras, que dejes que Jacob duerma hoy conmigo. Si yo te pido que me expliques, en primer lugar, qué es mandrágora y por qué Raquel quiere tanto la mandrágora y por qué la otra le dice, te doy las mandrágoras, pero hoy Jacobo es mío. Tendríamos que hablar de la costumbre antigua, permitida en aquellos tiempos, de que un hombre pudiera tener más de una esposa. Y en el caso de Jacob tiene a 2 hermanas como esposas y a las 2 ayudantas o ayudantes. O sea, en total en ese momento él estaba durmiendo con 4 mujeres. Y él estaba muy enojado por eso. Era algo que a él le molestaba mucho. Pero resulta que los 12 hijos de Jacob, que vinieron a ser el pueblo de Israel, son hijos de 4 mujeres en un mismo campamento. Eso es extraño a nuestras costumbres, pero eso explica el pleito que tienen ellas y por qué podemos deducir entonces que Jacob dormía casi siempre con Raquel, su favorita. Entonces Lea tenía que ver de qué manera conseguía que Jacob, aunque sea de vez en cuando, obtuviera permiso de su favorita para dormir con ella. Muchas hermanas le dan las gracias a Dios de que ya los tiempos cambiaron. Porque a algunas yo les acabo de leer el pensamiento en la mirada y el ademán que hizo, estaba diciendo, yo la deschongo. Entonces, fíjese, al estudiar la cultura entendemos el problema de la poligamia, siendo una costumbre permitida aún en ese tiempo. Segundo, tenemos que determinar qué es una mandrágora. Y resulta que una mandrágora o mandrágora es una raíz que se daba en esos lugares y que tenía la fama, o se decía que la mandrágora era buena para la fertilidad y que aquella que hacía, yo no sé cómo la comían, ensalada, la hacía caldo, la hacía, yo no sé, eso sí no sé, pero sí de alguna manera consumía el producto, el fruto de la mandrágora y quedaba embarazada. Entonces nosotros también tenemos que entender que en el contexto cultural en que se dan estas batallas entre estas mujeres, la que no tenía hijos era maldecida. Se decía que no podía tener hijos porque Dios había cerrado su vientre. Y que el hombre que tenía mujer y esa mujer no le podía dar hijos, pues era un hombre pobre, que daba lástima, porque nada era más importante que tener una descendencia. Entonces, de ahí la angustia de Raquel. Entonces, ahora Raquel mira que Rubén viene y trae las mandrágoras, y ella sabe para qué sirven las mandrágoras, y dice, Lea ya tiene más hijos que yo, y todavía va a tomar mandrágora. Entonces le ruega, dámelas a mí, porque yo quiero tener hijos. Y la otra le dice, sí, pero te doy, pero que Jacob se venga hoy conmigo. Esa explicación no nos sería posible si no tuviéramos la información de asuntos culturales de la antigüedad en territorios mencionados por la Biblia. ¿Están conmigo? Entonces, vuelvo al punto, la escritura se hizo para entender la revelación de Dios.
Es complicado leer ahora solamente por aquellos datos culturales y aquellas cuestiones que nos son ajenas, pero una vez que podemos pasar ese obstáculo, vamos a ver cómo la palabra de Dios comienza a abrir su tesoro y podemos entender muchas cosas. Entonces el argumento de Meyer Perman es que los teólogos han secuestrado el conocimiento teológico, las grandes instituciones y los grandes famosos de la teología han secuestrado el conocimiento teológico para hacerle creer a cualquier miembro regular de la iglesia que es imposible que él entienda, que es imposible que él sepa, a menos que se lo explique uno de estos grandes iluminados. Yo le voy a decir algo, yo sé que algunos amigos míos tal vez estén viendo esta grabación, sobre todo que está en vivo, y yo le voy a decir algo. Qué bueno si tú quieres leer a Calvino y quieres leer a Arminio y quieres leer a San Agustín de Hipona y quieres leer a todos los grandes aún modernos de hoy. Pero me temo que muchos cristianos y muchos pastores están más educados acerca de lo que dijo fulano que lo que dice la misma Biblia. Basan más sus mensajes en el comentario escrito o hablado de otro que lo que él con sus propios ojos está viendo en las Escrituras. Hay personas que por esta manera de pensar están leyendo lo que dice la Biblia y no confían que están entendiéndolo. Tienen que ir a un comentario y tienen que ir a consultar qué dice otro. Y es posible que sigan más bien lo que dice el otro que lo que dice la misma Escritura. Y entonces a eso me refiero. Yo digo, qué bueno que Calvino fue tan iluminado, pero todas sus opiniones vienen de la Biblia. Es decir, él nos está diciendo lo que él piensa porque él leyó la Biblia. Y porque él reclama la iluminación del Espíritu Santo a la hora de leer la Biblia, por lo tanto él tiene una opinión y esa opinión se vuelve libro y ahora hay quienes no dan un paso si no leen el libro que escribió Calvino. Yo te digo, él escribió sus opiniones porque leyó la Biblia. Lee la Biblia. Otra persona lo dijo así: yo te admiro, a mí me impresionas, me gusta mucho lo que dices, me impacta la manera en que lo dices, pero también sé que todo lo que Dios te da, te lo da, número uno, porque lees la Biblia, número dos, porque el Espíritu Santo te ilumina. Ahora te voy a decir lo siguiente: aunque te admiro, también te voy a decir que yo también puedo leer la Biblia, tengo Biblia, y dos, tengo al Espíritu Santo. Porque si nosotros dejamos que se secuestre el conocimiento bíblico diciendo tú no lo vas a entender, tengo que explicártelo, entonces nos vamos a volver personas alimentadas de lo que otro mastica y caemos en el peligro de las grandes religiones que se torcieron. ¿Sabe por qué? Porque léelo usted y usted me dice. ¿Cuántas personas murieron para que pudiéramos tener Biblia? Para que cada vez que alguien predica, tú leas el texto junto con él y después puedas tú mismo saber si lo que dice o no lo dice. Y traer veredicto basado en que tus ojos y tus sentidos espirituales también están diseñados para recibir la revelación divina de acuerdo a las Escrituras. ¿Alguien me entendió? Eso es lo que está diciendo Meyer Perman. De ahí salieron los dogmas, ¿verdad? Hay religiones que no caminan sin los dogmas. Y yo creo que algunas de estas religiones prefieren no tener Biblia, pero sí tener los dogmas de la iglesia. Y los dogmas de la iglesia, nada que ver. Y ese es nuestro problema. No quiero ofender a nadie, pero sin ir más lejos, ¿verdad? La asunción de María. ¿Dónde dice? La Biblia no lo dice. ¿Quién lo dijo? Uno de los papas lo dijo. Y el secretario tomó nota y se lo mandó a todas las iglesias. Dice el Papa que María también se fue al cielo. Y se volvió doctrina. Pero no está en la Biblia. También puedo decirte de lo que dicen, ya que hablé de un segmento doctrinal de la Iglesia Católica, te voy a hablar un segmento doctrinal de la Iglesia Evangélica. Dicen los cesacionistas que el Espíritu Santo ya no está en actualidad, en vigencia. Dicen que ya cesaron las lenguas, dicen que ya cesaron
los milagros, que ya cesaron las profecías. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? No, que en 1 Corintios capítulo 13 dice cuando venga lo perfecto. ¿Y ya vino lo perfecto? Sí, dicen, lo perfecto es la Biblia. ¿Dónde dice? ¿Dónde? Dígame usted, ¿dónde dice que se está refiriendo a la Escritura y su canon ya completo? Pues son miles y miles y miles, admirados por muchos, porque son personas que les gusta leer los libros que alguien escribe, aunque no lean la Biblia. Entonces, ese es otro error que se volvió dogma para la mitad del mundo evangélico. Están desarmados, están huérfanos por su propio creer. Piensan que el Espíritu Santo ya no está para hacer con ellos lo que hizo en el libro de los Hechos. Santo cielo. De ahí los dogmas. ¿Por qué no lees la Biblia y le crees a Dios de acuerdo a la Escritura? Muy bien, vamos ahora a los siguientes conceptos que van a venir en el examen y que yo me sobo las manos para escribir ese examen. El primero es divina, que la revelación de la Biblia es divina y no meramente humana. Los modernistas comparan la inspiración de los escritores sagrados con esa clarividencia espiritual y sabiduría que desplegaron hombres como Platón, Sócrates, Browning, Shakespeare, Cervantes y otros genios de la literatura, la filosofía y la religión. Se considera así a la inspiración algo puramente natural. Esta teoría despoja al vocablo inspiración de todo su significado. No es consecuente con el carácter único y sobrenatural de la Biblia. ¿Qué está diciendo? Que cuando hablamos de inspiración, tenemos que añadirle inspiración divina, porque si no la gente pone la Biblia a la altura de cualquier otro escrito, poema o canción. Qué bonita esa canción, es que me inspiré. Andás inspirado, qué poema escribiste. Oye, ese libro, mi respeto, ¿cómo te inspiraste? O sea, están usando el vocablo y lo están poniendo a un nivel natural, de manera que nosotros tenemos que explicar, cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de inspiración divina. Y la Biblia no es un libro inspirado como cualquier otro libro, de escritor alguno, de poeta alguno o de cancionero alguno. La inspiración de la Biblia es divina, de ahí el enunciado, que es divina y no meramente humana. Entonces, la tomamos y la separamos de todos los demás libros que están escritos y que llenan las bibliotecas. La Biblia es la única que reclama para sí ser de inspiración divina, es decir, Dios habla al hombre a través de ella. Amén. Segundo concepto, única y no común. Algunos confunden la inspiración con la iluminación. Y la iluminación es la influencia ejercida por el Espíritu Santo, la cual es común a todos los creyentes y les facilita comprender las verdades divinas. Eso lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 2, verso 4, o en Mateo capítulo 16 y verso 17. Afirman que tal iluminación es una explicación adecuada del origen de la Biblia. Existe una facultad en el hombre, según se enseña, por lo cual el hombre puede conocer a Dios. Algo así como un ojo del alma. En circunstancias que los hombres piadosos de antaño meditaban en Dios, el Espíritu Divino vivificaba sus facultades, permitiéndoles el acceso a los misterios divinos. Tal iluminación ha sido prometida a los creyentes y ha sido experimentada por ellos, pero no es lo mismo que la inspiración. ¿Ok? Iluminación no es lo mismo que inspiración. Se nos dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12, y en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versos 49 al 52, que a veces los profetas recibieron verdades por inspiración y al mismo tiempo les fue denegada la iluminación para comprender esas verdades. El Espíritu Santo inspiró sus palabras, pero no creyó oportuno proporcionar el significado de esas palabras. Y se nos dice que Caifás fue el instrumento de un mensaje inspirado, aunque ni cuenta se dio.
aunque no tuvo conciencia de ello, cuando aún no pensaba de Dios. En ese momento era inspirado, pero no iluminado. Juan capítulo 11, versos 49 al 52. Tenemos que en la Biblia existe inspiración, existe el término, nosotros usamos el término iluminación, y la explicación aquí del profesor Meyer Perman es de que todos tenemos por el Espíritu Santo la capacidad de ser iluminados para entender la Biblia. ¿Están aquí todavía? Levanten la mano los que me están oyendo. Ah, sí. Ok, oiga pues, que por el Espíritu Santo todo creyente recibe iluminación. Cuando tú dices, cuando la Escritura te saca ese, wow. Cuando tienes que buscar dónde está el marcador, es que tengo que marcar esto. Yo no lo había visto. Que de repente la iluminación, que es por obra del Espíritu Santo, te permitió ver lo que ahí estaba y nunca lo habías visto, aunque ahí estaba. Eso es iluminación. Pero dice él, inspiración es algo muy distinto. Todos los creyentes pueden ser iluminados para entender la Escritura, pero no todos los creyentes pueden escribir la Escritura. Es decir, tú puedes estar inspirado lo que creas, lo que quieras, pero lo que tú escribas, me vas a disculpar, yo no voy a llamar a lo que tú escribas palabra de Dios, aunque a veces la gente dice Dios me dijo. Y tenemos que ser muy generosos cuando aceptamos que Dios le pudo haber hablado al hermanito. Aún los pastores tenemos la costumbre de decir Dios me dijo, yo recibí de Dios, y después resulta que no salió, entonces ¿quién se equivocó? Y vienen otros también con tremenda hacha, y si tú dijiste Dios me mostró, o Dios me hizo sentir, o yo sentí de Dios, y después la cosa no sale, otro va a venir y te va a decir falso profeta, porque tú dijiste que Dios te dijo y Dios no te dijo nada. Pero hoy la gente es muy liberal para decir Dios me dijo, ¿verdad? Dice que fue y le dijo a la muchacha, dice Dios que usted va a ser mi esposa. Y como es profeta, la muchacha dice que le dijo pues que sea la voluntad de Dios. Y se casó con él. Se casaron porque era conocido como gran profeta. Se casó pues, si el profeta que aquí viene y dice y es profeta me está diciendo que Dios le dijo que yo soy su esposa, pues para luego es tarde, dijo la muchacha. Y a los 2 años se divorciaron. Cuando que escrito está, lo que Dios unió no separa el hombre. ¿Quién se equivocó? ¿El profeta? ¿Quién le estaba dando esa palabra? ¿Dios? ¿O la atracción que sentía por esa muchacha? No es lo mismo Dios me dijo a que yo quisiera que Dios me diga. ¿Me están entendiendo? Entonces hoy día la gente, Dios me dijo, Dios me hizo sentir, aun cuando yo le digo, yo veo en la palabra o Dios dijo, tenemos que explicar a qué nos referimos muchas veces. A veces en realidad no es Dios me dijo, sino yo creo que Dios me dijo. Sería más honesto. Yo creo que fue Dios, o tal vez fui yo, no sé, pero yo sentí hacer esto. Es más bonito verlo hacia atrás, mirando hacia atrás. Hay cosas que yo he dicho, que en el momento que las dije, no pensé que se fueran a volver realidad. Pero cuando yo volteo a ver atrás, digo, wow, Dios ha hablado por medio de mí. Solo que en el momento que hablé, no sabía que era de Dios. Pero eso no es inspiración divina a nivel canónico. Porque si no, le estuviéramos añadiendo más libros. Primera de San Antonio Hernández, capítulo 2, verso 3. ¿Verdad? Tendríamos por ahí también que estudiar lo que dijo San Héctor Contreras, capítulo 2 y verso 39. No, la Escritura, y por eso cuando estudiamos el cano, tenemos que entender, inspiración divina es muy delicado. Hoy día hay palabra profética, sí, pero lo que tiene que ver con tu vida, con asuntos de actualidad, pero no a nivel canónico. Porque aún todo lo que digas tú, que Dios te dijo que dijeras y que estás profetizando, todavía va a tener que ser puesto a prueba, y si no es cierto, tienes problemas con Dios. Pero aún que lo fuera, no es nivel canónico. Es decir, la Escritura es la Escritura, y esa inspiración es única.
y no común. Humana, dice, están perdiendo ustedes. Mala. Ya los ponché. Vamos a ir a viva y no mecánica. Cuando dice viva y no mecánica, la inspiración no significa dictado ni que los escritores adoptaban una actitud pasiva y su mente no tomaba parte alguna en la escritura del material. Yo diría, no es que el Espíritu Santo los robotizó, ¿verdad? Aunque es cierto que algunas porciones de las escrituras fueron dictadas, como por ejemplo los 10 mandamientos y el Padre Nuestro, la misma palabra inspiración excluye mera acción mecánica y la acción mecánica excluye la inspiración. No sé si están entendiendo eso, pero Dios inspiró a los santos escritores, pero nunca los robotizó, es decir, su personalidad, su estilo están presentes ahí. Es un milagro maravilloso en donde no hubo error, pero al mismo tiempo fluyó vida. No lo hizo una máquina de dictados. Por ejemplo, un comerciante no inspira a su estenógrafa cuando le dicta una carta. Dios no habló por medio del hombre como hablaría por medio de un megáfono. Su espíritu divino usó las facultades del hombre, produciendo así un mensaje perfectamente divino, que no obstante ostenta las características de la personalidad del escritor. Es la palabra del Señor, mas en cierto sentido la fe de Moisés o Isaías o Pablo. Dios no ha hecho nada sin el hombre no ha hecho nada sin Dios. Es Dios quien habla en el hombre, Dios que habla por medio del hombre, Dios que habla como hombre, Dios que habla a favor del hombre. Precioso, ¿no? El hecho de la cooperación divina y humana en la producción de un mensaje inspirado es de sí evidente, pero el cómo del asunto escapa a nuestra observación. La interacción o influencia recíproca, aún entre la mente y el cuerpo, es un misterio para el sabio más egregio, cuanto más cuando se trata de la interacción del Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque si hubiera sido un dictado, entonces no importa si está hablando Moisés, o si habla Isaías, o si habla Ezequiel, o si habla Mateo, o si habla Pablo, o si habla Pedro, o si habla Judas, sería en el mismo tono, en el mismo estilo, en la misma voz, etcétera, etcétera. O sea, simplemente de repente, ¡pum!, está Dios hablando a través de él como un megáfono. Pero ¿qué es lo que vemos en la Escritura? Vemos que los hombres de Dios están hablando en nombre de él, y están hablando de parte de él, y Dios está hablando en ellos, y Dios le está hablando al pueblo a través de ellos, pero la personalidad de ellos está ahí. Estaban conscientes, esto es lo que Dios me dijo. Y lo tremendo de la inspiración divina es de que el récord de lo que Dios dijo no tiene error. Es decir, lo que dijo, dijo. De ahí vamos a hablar un poco más adelante de ciertos asuntos. Por ejemplo, ¿cuántos sabían que también Nabucodonosor predica? Usted lee Daniel, va a ver que hay un capítulo en Nabucodonosor está evangelizando al mundo. Ahora, Dios está inspirando al escritor y está hablando a un hombre que no sabemos si realmente ya era completamente salvo. O por ejemplo, hablemos del día de la tentación. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, Jesús, y ahí ayunó 40 días y 40 noches y tenía hambre. Entonces se le aparece Satanás. Ahora yo le digo a usted, dijo, voy a citar la Biblia. Oigan pues, voy a citar la Biblia. Si eres de verdad el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Está en la Biblia. Fue inspirado. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Y no ahí dice pues, dijo Satanás. Ahora usted no vaya a decir, porque como dice Dios. Pero pastor, entonces, en la Biblia también Satanás habla, por supuesto. En otro pasaje dijo una muchacha, esos son
siervos del Dios Altísimo, a ellos oíd. Está en la Biblia. Fue inspirado por el Espíritu Santo. El récord, el pasaje describe una verdad y por inspiración del Espíritu Santo ese récord es correcto, divinamente inspirado al escritor, pero está citando lo que dijo un demonio. ¿Quién lo dijo? Un demonio en labios de una pitonisa, pero está en la Biblia, está inspirado por el Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Ojalá, porque si no, ¿qué problema? Entonces, viva y no mecánica. Ahora vamos con completa y no meramente parcial. Tenemos que entender la importancia de cada uno de estos conceptos, porque al decir viva y no mecánica, eso explica por qué las características de cada escritor todavía están patentes en la escritura. Completa y no meramente parcial, muy importante para estos tiempos. De acuerdo a la teoría de la inspiración parcial, los escritores fueron preservados del error en asuntos necesarios para la salvación, pero no en asuntos como historia, ciencia, cronología y otros. Por lo tanto, de acuerdo a esta teoría, sería más correcto decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, más bien que afirmar que es la palabra de Dios. Esta teoría nos sume en la ciénaga de la incertidumbre, pues ¿quién puede juzgar de manera inerrable lo que es esencial para la salvación y lo que no es? ¿En dónde se encuentra la autoridad infalible para decidir con respecto a qué parte es la palabra de Dios y qué parte no es? Y si la historia de la Biblia es falsa, luego la doctrina no puede ser verdadera, pues la doctrina bíblica se fundamenta en la historia bíblica. Finalmente, las sagradas escrituras mismas reclaman para sí inspiración completa, plena. Cristo y sus apóstoles aplican el término palabra de Dios a todo el Antiguo Testamento y luego, por extensión, el Nuevo Testamento. Pero déjeme decirle por qué es importantísimo esto, completa y no meramente parcial. Porque si esta Biblia, y voy a mostrar mi preciosa Biblia Reina Valera de 1960, sigue siendo mi favorita. Si esta Biblia es la palabra de Dios y yo abro, deje ver, estoy en Génesis, palabra de Dios. Primera de Reyes, palabra de Dios. Salté hasta Zacarías, palabra de Dios. Efesios, palabra de Dios. Y cuando yo leo un pasaje, deje ver, a ver, quiero ver, hay un pasaje de la Biblia en donde dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Será palabra de Dios? Pero si la inspiración de la Biblia es parcial y no completa, entonces alguien pudiera decir: bueno, aquí creo yo que a Pablo se le cruzaron los cables ese día. Es que Pablo era muy machista. ¿Sabían ustedes que ahorita hay un movimiento que está tratando de traer a la mujer no solo a la par del hombre, que eso no tiene nada de malo? Dios hizo a la mujer a la par del hombre, pero esto la están llevando al extremo de hasta querer, en vez de decir Dios, como dice la Escritura, están diciendo diosa. Y otras cosas que mi espíritu mismo lo rechaza porque va en contra de lo que está escrito. El punto es, cuando dice que los afeminados y los que se echan con varón no heredarán el reino de los cielos, hay muchos que están cambiando de opinión. La semana pasada leí de uno de mis más queridos predicadores, que han impactado mi vida. Lo amo, lo respeto, lo quiero. Qué precioso varón de Dios. Tiene una iglesia multitudinaria, impactante. En su momento creo que ha sido de los que más ha impactado la nación americana. Su iglesia está aquí en Estados Unidos, pero lo entrevistaron hace 2 semanas y en sus respuestas
dejaron ver una ventana que me preocupa, porque dijo que el evangelio está evolucionando socialmente, que hay verdades que tienen que entenderse a la luz de los cambios, y que él le aconseja a los homosexuales que se congreguen, a las lesbianas que se congreguen, y que busquen una iglesia donde se les acepte. No he querido profundizar ahí, he estado muy ocupado como para seguir ese conejo hasta ver dónde lo agarro, pero si eso que está diciendo es lo que yo oí que está diciendo, deja de ser para mí quien en un momento pensé que era, porque la inspiración no es, la Biblia no está para que tú decidas qué te gusta, y eso sí lo dijo Dios, y lo que no te gusta, eso no lo dijo Dios. La inspiración es total, no parcial, porque entonces cada quien agarraría una tijerita y lo que no quiere lo corta, porque no, yo no creo que Dios dijo eso. Pues te equivocas, ni una tilde, ni una jota, ni una coma pasará de la palabra de Dios. Por último, verbal y no meramente conceptual. Es muy importante porque es lo que es completa y no meramente parcial, y verbal y no meramente conceptual, van a ese punto y son barrera y son ancla para que la iglesia en medio de este tiempo, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que prevalece contra Satanás aún en los tiempos finales, es la iglesia que va a estar anclada en las Escrituras, y estos conceptos son importantísimos. La inspiración de la Biblia es verbal y no meramente conceptual. Veamos qué quiere decir eso. De acuerdo a otro punto de vista, Dios inspiró los pensamientos, pero no las palabras de los escritores. Dicho de otra manera, Dios inspiró a los hombres y los dejó librados a su propio criterio en la selección de vocablos y frases. Pero el énfasis bíblico no recae sobre hombres inspirados, sino sobre palabras inspiradas. ¿Miran ustedes la diferencia? No solo son hombres inspirados, sino que son palabras inspiradas. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, dice la palabra, a los padres por los profetas. Y luego dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Además, es difícil separar palabra y pensamiento, puesto que el pensamiento es palabra interna. Cuando usted está pensando, ¿qué está haciendo? Hablando. Nomás que nadie lo oye, solo usted. ¿Verdad? Mientras que, ¿dónde dice? Por eso Jesús decía, y no penséis decir dentro de vosotros. Dijo el necio en su corazón. Mientras que una palabra es un pensamiento expresado, es decir, ya no solo es el pensamiento, pero también ya salió de sus labios. Pensamientos divinamente inspirados serían naturalmente expresados mediante palabras divinamente inspiradas. Pablo nos habla de palabras que enseña el Espíritu Santo en 1 Corintios 2:13. Finalmente, se citan palabras particulares como fundamento de doctrinas de peso, según Juan 10:35, Mateo 22:42 al 45, Hebreos capítulo 12, versos 26 al 27. Se debe distinguir entre revelación e inspiración. Por revelación significamos ese acto de Dios por medio del cual revela lo que el hombre no podía hallar por sí mismo. Por inspiración queremos significar que el escritor es preservado del error al escribir esa revelación. Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron revelados y Moisés recibió inspiración para registrarlos en el Pentateuco. La inspiración no siempre implica revelación. Moisés fue inspirado a registrar los acontecimientos que él mismo había presenciado y que por lo tanto se encontraban dentro de la esfera de sus propios conocimientos. Se debe distinguir entre palabras no inspiradas y registro inspirado de ellas. Atención. Por ejemplo, muchos dichos de Satanás figuran o están registrados en las Escrituras, y sabemos que el diablo no fue inspirado de Dios cuando lo pronunció. Pero el registro de esas expresiones satánicas es inspirado. No sé si les quedó claro. Pero verbal quiere decir que tienes que ponerle cuidado hasta la palabra como se dijo. Es más, un punto puede cambiar. ¿Sabían que los testigos de Jehová lo que hicieron fue cambiar un par de
puntos y comas. Sí, en Juan capítulo 1, verso 1. Porque cuando tú le cambias el punto de donde está, ya da lugar a que se pudiera manipular para decir otra cosa. Mis amados, la Biblia es inspirada de tal manera que aún los términos, las palabras usadas son importantes. Por eso tenemos que estudiar, y aquí viene, etimología. El origen de las palabras y el uso que se les daba. Y también tenemos que estudiar los lenguajes originales, o por lo menos tener acceso a esa herramienta. Una de las herramientas más poderosas que hay es el Strong's. Un erudito o varios eruditos ponen al alcance de todos los lenguajes originales de las escrituras, catalogados por número, y entonces todo lo que tienes que hacer es buscar la palabra original, y eso te da iluminación para entender más, o sobre todo para respetar qué es lo que quiere decir. El problema de la etimología y el problema de estar constantemente citando el original es que a veces puedes decir qué quiere decir la palabra estrictamente, cómo se traduce, pero te recuerdo que dentro del contexto del idioma uno usa términos retóricos, y cuando uno usa esos términos y alguien viene y los toma literales, también se confunde. Por ejemplo, si yo digo que me caí y por poco me rompo la maceta, ¿usted qué entiende? Pero si eso se quedó escrito y algún arqueólogo lo escarba dentro de 1000 años, y por cierto es gringo, entonces lo está leyendo y dice, aquí decir, este escrito antiguo de esta excavación arqueológica, decir que caerse y quebrarse la maceta, déjame ver etimológicamente maceta, era un receptáculo para sembrar plantas. Quizá ese hombre traía cargada una de esas, y cuando caerse, rompérsele. ¿Se dan cuenta que al exagerar la interpretación, solamente tomando en cuenta la etimología, también se hierra? Es necesario el contexto, en qué contexto se dijo, y por eso es necesario usos y costumbres de las tierras bíblicas. Todo esto va a venir en examen. Lean sus notas, porque todo eso va a venir. Inclusive los invito, les voy a decir algo, el resto de los argumentos de Meyer Perman nosotros ya los tratamos en clase, inclusive profecía. Es el punto 3, verificación de las escrituras. ¿Afirman ser inspiradas? ¿Tienen toda la apariencia de ser inspiradas? Y uno siente que son inspiradas. Y por último, demuestran que son inspiradas. Todo eso va a venir en el examen de la semana que viene, y luego nos vamos al canon. Amén. ¿Cuántos se alegran? Gloria a Dios. Esta semana que viene hay examen, porque los quiero mucho y así me gusta a mí que avancemos. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.